Hola, ¿qué tal, compañeros? Sean todos bienvenidos una vez más a tu segmento favorito de los días viernes. La escuela es Cine TV te enseña con Luis Ortega. Hoy vamos a tener la dicha de conversar con el profesor licenciado en artes Mauro Díaz para conversar acerca de unos temas y profundizar en el mundo de la animación y los efectos visuales. Así que de antemano agradeciéndoles a todas las personas que ya se vayan conectando por acá. Les dejamos por acá el comentario para que todos los que vayan llegando, bueno, estén enterados al respecto. De antemano agradeciendo a todas las personas que semanalmente se conectan por acá, por @escinetv para conocer estos espacios muy interesantes en relación a esos roles, a esas profesiones, a esas ocupaciones detrás de las cámaras en el mundo de la cinematografía. Mauro Díaz, en torno a la importancia de la animación en el mundo cinematográfico, la evolución de la animación, digamos que estos procesos, esas características del proceso de una producción animada que definitivamente y evidentemente son muy distintos a lo que es una producción de ficción o en todo caso un documental. Agradeciéndole inmensamente a María Cristina Capriles, quien ya se conecta por acá con nosotros a este Insta Live. Si, si nos conectamos con ella antes de arrancar esta entrevista con Mauro Díaz. Bueno, profesora, bienvenida. Unas palabras que quiera dar acá al espacio. Es Cine TV te enseña. Me costó trabajo comunicarme, por eso no estoy desde el primer momento, ¿no? Encantada esperando. Hoy estaba pensando que los efectos especiales hacen la magia del cine. Es parte Bueno, de ello, sí, sin duda alguna, y muchísimas gracias por esa mención, porque es así. Los efectos especiales en conjunto con la animación vienen siendo elementos muy importantes dentro de la industria, y es algo muy bonito. Cada persona, digamos que cada ser humano, yo creo que ese es el primer género con el que nos introducimos al cine, ¿no? La animación, que es algo que está desde que somos niños prácticamente. se oye muy bien y se ve muy bien. Qué bueno, excelente. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que ya están conectadas con nosotros, a Verocielo, Dalesca López, Crustafar. Y bueno, acá todos esperando por el profesor Mauro, que ya está por conectarse. Está muy atento acá a la entrevista y bueno, profundizar en este tema de la animación. ¿Usted tiene alguna pregunta para él, profesora? No, pero para ti, ¿quieres hablar un poquito de ese corto animado que se va a estrenar? ¿Tienes alguna información venezolano? Bueno, precisamente pudiéramos conversar un poco acerca de Pequeños Héroes, la película de Villa del Cine que va a llegar precisamente, bueno, no a cartelera cinematográfica, se va a estrenar en formato de televisión este domingo 5 de julio a las 6:30 de la tarde por Vive TV. Es el segundo largometraje animado de Venezuela. Recordemos que el primero fue Misión H2O, una película que llegó ya hace par de años, sí, en el año 2018, en diciembre, en una época bastante competitiva, pero que bueno, dentro de todo le ha ido muy bien a nivel internacional, ha participado ya en diversos festivales y bueno, esperando ya lo que será Pequeños Héroes, el segundo largometraje animado de Venezuela. Creo que es un paso, ¿no? Un paso dentro de esta industria. Voy a salir un momentico para por la otra línea llamar a Mauro a ver qué inconveniente está teniendo, porque hoy ha habido Perfecto. inconveniente con las llamadas. Rubén tenía una entrevista radial y no hubo manera que los teléfonos se pudieran comunicar. Entonces yo Ok. salgo y lo llamo porque él estaba pendiente, no sé qué ha pasado. Ok, Así es, así hasta es. Bueno, luego. muchísimas gracias.
Y amigos, bueno, muchas gracias a los que están conectados en estos momentos. Ciertamente hay que chequear ese detalle. Mauro, bueno, hace segundos nos decía que estaba atento, pero bueno, ya estamos acá esperando su gran llegada. Un saludo a Jenny Cira, quien se nos une también acá a este Insta Live. Recordándoles que hoy vamos reiterándoles a todas las personas que se han venido integrando, que hoy vamos a entrevistar a Mauro Díaz, licenciado en Artes Gráficas, profesor, productor audiovisual, editor y animador. Así que bueno, definitivamente tenemos mucho para conversar con él. Sin duda alguna es un tema muy interesante en donde, bueno, vamos a repasar muchos puntos, ¿no? Algunos de los puntos que tenemos por ahí pensado hablar acerca de la diferencia, por lo menos, entre efectos visuales, efectos especiales, que muchos todavía no lo distinguen, las artes gráficas, la importancia del arte, ¿no? Como tal, la fotografía en un proceso de animación, el proceso de animación igualmente, porque muchas personas creen, ¿no? En todo, sin ánimos de juzgar, ¿no? Están en todo su derecho, que animar o hacer una producción animada es sentarse a dibujar, y no, realmente requiere un proceso bastante, vamos a decirlo así, si no hay un gran presupuesto, engorroso, y siempre es un proceso complicado, sobre todo la etapa de preproducción, en donde deben, bueno, planificar las maquetas. Ok, perfecto. Tenemos acá ya al profesor Mauro Cruz Tafar con la cuenta. Perfecto, ya le hacemos la invitación. Listo. Ya, bueno, antemano ofrecerles mis disculpas por no había chequeado acá la cuenta. Pero bueno, ya estamos acá conectados. Bienvenidos, Mauro. Qué gusto tenerte por ¿Qué acá. tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, excelente. Bueno, ante todo, muchísimas gracias de verdad por la disposición, por la receptividad, y bueno, ofrecerte disculpas por esa confusión ahí. Vale, no. Bueno, cosas del oficio. Bueno, gracias, Luis, de verdad por invitarme, a las personas que nos están mirando en este momento. Bueno, nada, aquí estoy. Bueno, Cualquier Mauro, duda, cualquier pregunta. encantadísimo, ¿no? Encantadísimo, y por supuesto, sí, invitar a todas las personas que están conectadas a consultar cualquier duda. Aquí estamos no solamente para aprender, sino también conocer un poquito acerca de tu carrera, de tu trayectoria en este mundo, ¿no? En este oficio al cual te dedicas. Pero bueno, de entrada me gustaría que aclaráramos esas diferencias, ¿no? Para los que todavía tengan la duda entre lo que es efectos visuales y efectos especiales. Mira, los efectos visuales y los efectos especiales en realidad son lo mismo. No tienen ninguna diferencia si lo colocamos a grosso modo, ¿no? Claro. Los efectos visuales de alguna manera representan un espacio dentro de lo que es la digitalización, inclusive dentro de lo que es la parte de lo que son, digamos, por poner un ejemplo, el engaño hacia el espectador a través de digamos, de la pantalla. Claro. Los efectos visuales, los efectos especiales abarcan toda una gama. Puede abarcar desde los efectos de sonido, desde de los efectos cromáticos, desde los efectos de color, de los efectos digamos, visuales, o sea, pero en realidad, sí, los efectos visuales y los efectos especiales son casi lo mismo, o mejor dicho, los efectos especiales o los efectos visuales están dentro de los efectos especiales, no tienen ningún... Exacto. Eso con el tiempo se ha ido de alguna manera, digamos, engranando totalmente. Claro, digamos que es algo muy similar posiblemente a lo que pasa quizás en el sonido. Por lo menos vemos premios como la Academia que quiere ya unir lo que es la mezcla de sonido y la edición de sonido. Es algo similar a lo que sucede en este caso. Claro, exactamente, por supuesto, ¿no? Ya lo que es... Y además en estos tiempos, ¿no? Como va evolucionando, normalmente el cine va evolucionando todo el tiempo, el cine nunca se detiene. Entonces, de alguna manera, hace muchos años atrás había como un esquema más
más específico de lo que eran los efectos visuales y los efectos especiales. Sin embargo, ahorita con este auge de la digitalización, con el auge de lo que es la parte digamos, dentro de estos nuevos software, dentro de lo que ha involucrado la industria cinematográfica, bueno, de alguna manera se ha ido engranando y se ha ido, de alguna manera, se ha ido, digamos, pegando, ¿no? Y convirtiendo en un solo concepto lo que son los efectos visuales. Así, bueno, Mauro, por acá te envían muchísimos saludos. Buceo y Rescate, Jenny Cira, Merocielo, bueno, ¿Qué Dora tal? Osorio también la tenemos por acá, qué gusto tenerla. Sí, aquí nos hablan de que en Venezuela es muy costoso los efectos visuales, ya tocaremos ese punto. Mauro, algo muy importante dentro de la industria, de antemano invitar a todas las personas que están llegando a hacer sus inquietudes, sus consultas en relación a esta temática, ¿no? Los efectos visuales y la animación, pero fundamentalmente la importancia de las artes gráficas, ¿no? Del diseño de arte en un proceso de animación. Si nos puedes comentar al respecto, tú como licenciado en artes gráficas, es algo fundamental dentro de cualquier proceso animado. Mira, una de las cosas que yo siempre he pensado y una de las cosas que yo siempre he sostenido dentro de lo que son los conceptos de la animación es que la animación tiene que ser una especie de obra de arte, en todo sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque involucra muchísimas cosas allí. La animación involucra no solamente la parte de la realización del dibujo, sino más atrás todavía, que viene siendo lo que son los diseños, que tiene que ver con el diseño de personaje, que tiene que ver con el diseño de escenografías, que tiene que ver con el diseño de muchísimas cosas, inclusive lo que es la parte de diseños de movimientos, que tiene muchas veces la animación. Pero ya dentro, como te dije anteriormente, ya dentro de la digitalización, ya lo que es la animación como tal, lo que era la tradicional animación, que era sobre un papel, todo ese proceso que llevaron a grandes, productores de Dibujos animación. animados, 2D. Exactamente, ya eso va quedando como ya un poco rezagado dentro de lo que es ahorita la forma digital de hacer las cosas, ¿no? Porque ya es una cosa como mucho más compleja, una cosa como mucho más trabajada todavía, una cosa mucho más pensada. Inclusive los movimientos se han hecho un poco más radicales dentro de lo que es el estudio de la misma animación como tal. Entonces, la animación de alguna manera representa un avance impresionante y un avance exponencial durante, digamos, casi 30 o 40 años, ¿no? Ahorita trabajar la animación tradicional es casi como trabajar, digamos, una especie de reliquia, ¿no? Y entonces entra esta nueva, lo que es la parte de las tarjetas gráficas, entra lo que es parte de lo que es las tarjetas de dibujo gráfica, nuevos software muy poderosos que te ayudan muchísimo a lo que es la parte de lo que es la animación. Sin embargo, yo siempre he dicho que el plus extra de lo que es la animación son las artes, es el arte. Es el arte que nosotros deberíamos colocarle a esa cosita allí. Yo realmente soy graduado, licenciado en artes visuales, mención artes gráficas. Okay. Y una de las cosas que yo he tratado en lo posible es más o menos manejar esa cosa, ¿no? Manejar lo que es la parte del arte dentro de la cinematografía y sobre todo lo que es el arte como tal dentro de lo que es, digamos, el dibujo animado, la animación 3D, la animación 2D y, bueno, toda esta cantidad de cosas que uno con el paso del tiempo uno va como que aprendiendo, experimentando, cayéndose, parándose, y bueno, y va uno como que entendiendo muchas veces este tipo de cosas. Sí, es un proceso bastante completo, bastante complejo. Y Mauro, cuando hablamos de animación, yo creo que el término en esencia refleja, ¿no? Lo que es, digamos que el cine en sus orígenes, ¿no? O sea, es animar, es darle vida a algo que, bueno, que está evidentemente inmóvil. Precisamente
Si nos puedes comentar un poco, explicar un poco acerca de cómo es este proceso de la animación, ¿no? Empezando, claro, en términos resumidos, porque si no, no nos bastaría un solo live. Sabemos que es un proceso bastante trabajado, pero por lo menos hablar acerca de la preproducción, que digamos que en el formato de la animación es el proceso más complicado, ¿no? Porque a diferencia de lo que puede ser la ficción, donde tú llegas con unos actores, en el momento se ve del rodaje, tenemos entendido que en producción animada ya tú tienes que tener todo listo. O sea, entonces si nos puedes conversar un poquito acerca de cómo es ese proceso, ¿no? De una producción animada. Mira, todo el mundo piensa que, o sea, todo el mundo se hace una idea de que la animación es cosa de dibujar y luego colocar allí algunos tracking, algunos mock-ups o algunos rigging de huesos y eso a los personajes y moverlo, ¿no? Sin embargo, una preproducción, por así decirlo, o desde la idea, wow, es una cosa bastante compleja, ¿no? Porque no solamente tienes que estudiar la idea, sino tienes que estudiar el guión. Y el guión es fundamental dentro de lo que es la animación. Entonces, hay una cosa que yo siempre he criticado en cuanto a muchas productoras que comienzan muchas veces con un guión cinematográfico que no tiene absolutamente nada que ver con el guión de animación, ¿no? Porque el guión cinematográfico es una cosa y el guión de animación totalmente distinto. ¿Nos Entonces, puedes decir aparte algunas de eso, características, algunos detallitos bueno, que evidentemente marquen esa gran diferencia? fíjate una cosa, sobre todo en la escena, en el comienzo de las escenas, la entrada también de lo que tiene que ver un actor de carne y hueso con un actor animado, ¿no? Aparte de eso, Sí. los diálogos son totalmente diferentes. O sea, un diálogo tiene mucha diferencia entre un diálogo de actor con un diálogo Sin embargo, la actuación de animación existe, porque hay una actuación de animación. Y ese proceso que el animador tiene, sobre todo los animadores, tienen que conocer, ¿no? Tienen que conocer cómo actúa una persona para imitar dentro de los movimientos del objeto animado, para imitarlo, cómo se comporta, cómo funciona, bueno, Exacto, y una digamos gran un cantidad estudio de cosas. también físico de la gestualidad dependiendo del personaje, ¿no? Exactamente. Uno de los grandes, yo creo que más de uno lo conoce, que es el profesor Kawasaki. Se me fue el nombre. Tuvo un laxo mental aquí. Este japonés que, como la película esta de las tumbas de las luciérnagas, Miyazaki, ¿no? Hiro, exacto, gracias. Su proceso es un proceso desde la idea, ¿no? Desde sentarse en un parque, desde sentarse en su oficina, desde sentarse en muchos lados para ver cómo es el actuar de las personas, para entonces copiar esos movimientos. Ok. Una de las cosas de lo que es la animación es, en principio, copiar los movimientos. Eso es la esencia de la animación. Y ese copiar esos movimientos significa que tienes que darle una actuación también, porque no es una cuestión de hacer un movimiento, digamos, mecánico, sino que a ese movimiento mecánico tienes que sumarle un plus, que es la actuación, ¿no? Y no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Eh, las grandes producciones de animación, poniendo también, porque la animación abarca muchas cosas, oye, requiere un tiempo bastante prolongado para, de alguna manera, tener concienzudo todo lo que se va a realizar allí. Uno de los grandes ejemplos de la animación es el mundo de Jack, que tardó Claro, en stop motion, mucho del tiempo en stop motion. realizarse, ¿no? Exactamente, tardó mucho tiempo en la realización. La- el cadáver de la novia también, que pasó mucho tiempo tanto en la preproducción como en la producción, en la postproducción, ¿no?
Entonces, Por lo menos creo que uno de los pioneros también en el caso de estos estudios tan grandes, ¿no? De las gestualidades, si no me equivoco, creo que fue también Walt Disney en su película Blancanieves, que claro, creo que claro, incluso llevaron un caballo al estudio para analizar los movimientos, ¿no? Y es parte de todo este exactamente. proceso. Exactamente, Luis, exactamente. El proceso porque la esencia de la animación tiene que ver con copiar, digamos, los movimientos reales, ¿no? Es una copia. Muchas veces no es una copia exacta, pero bueno, ahorita sí, porque ahorita dentro de lo que es la digitalización te puedes copiar una cantidad de cosas que quedan, digamos, de un impresionante que tú dices, wow, o es una película real o es una película animada, ¿no? Porque la Y han animación ya surgido pasó de muchos ser. debates en torno a eso. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Además la actuación dentro de la animación ya supera la actuación real, ¿no? Entonces, de alguna manera, ha evolucionado muchísimo, muchísimo lo que es la parte de lo que es la animación, porque pasa a ser yo lo pondría así, desde un dibujo de una línea, en el caso del 2D, a convertirse ya en una cosa tridimensional impresionante, ¿no? El último caso Sí, que tenemos es El Rey León, ¿no? El Rey León pasa a ser una de las grandes animaciones del cine, con una cantidad de personas, wow, que no solamente la animación es el arte como tal, sino también ahí hay matemática, hay física, hay dibujo técnico, una cantidad de cosas. O sea, la animación no es una cosa fíjate el nivel de eso que esa película se ha vendido, ¿no? Como un live action, pero realmente es una animación, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, la animación, digamos que tradicionalmente, como se concibió, bueno, era una persona que estaba allí, un artista que se encargaba de copiar de alguna manera los movimientos, de cómo se movían las personas, se copiaban los movimientos. Entonces luego venía aquella persona que se encargaba de dibujar la animación como tal, toda la actuación del dibujo, el colorista, y después entonces eso se pasaba a lo que era la parte de fotografía, y luego eso se pasaba a otra máquina que era la que se encargaba de alguna manera de poner todo lo que eran los backgrounds, todo lo que eran las luces, la animación, después venían los foley y sucesivamente, ¿no? De alguna manera se lograba producir algo dentro de un tiempo adecuado. Ahorita es mucho más complejo, ahorita es mucho más trabajoso, ahorita es como wow, se consigue una cantidad de cosas en la cual, si nosotros nos ponemos a ver, es fácil por un lado, si tenemos el conocimiento, pero por otro lado, es impresionante. Exactamente. Bueno, Mauro, hablando un poco acerca de lo que ha sido, ¿no? Esta evolución de la animación, ¿no? Originalmente las animaciones se conocían como los populares cartoons hasta que a finales de los años 20, bueno, Disney humanizó, ¿no? Digamos que le dio ese aspecto dramático a los personajes, luego han venido los stop motion, los 3D ahora, los live action. Eh, ¿Por qué consideras tú que en los últimos tiempos la animación 2D, ¿no? Una animación muy querida, muy amada, sobre todo en las grandes industrias, por lo menos Hollywood, ha perdido tanta fuerza y prácticamente creo que ya está casi que erradicada, ¿no? Por lo menos en el caso de Hollywood, la animación 2D. ¿A dónde apunta la animación de hoy en día y por qué consideras que un análisis, ¿no? De cómo ha sido el proceso evolutivo? Fíjate una cosa, lamentablemente la industria cinematográfica se ha convertido en una industria, digamos, para vender y no para crear una parte, digamos, de arte, ¿no? Trabajar ahorita lo que es la parte de la animación 2D, que para mí ya se ha convertido como una especie de reliquia para muchas personas que todavía la trabajan, ¿no? Muchos colegas, muchos profesores que yo he conocido trabajan esa animación y ya es como una especie digamos que
quedando dentro de lo que es un museo, ¿no? Exacto. Lo que se ha puesto ahorita es la venta, lamentablemente. O sea, es una cosa que ya está superando superándonos en todo, ¿no? Sobre todo con este auge de lo que es el aspecto global de todo lo que es lo visual, ¿no? Entonces, mientras más va avanzando la tecnología, más el espectador busca una cosa como más compleja, ¿no? Visualmente. Claro. Y esa evolución, digamos que ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? Sus pros ha sido, por ejemplo, que la industria cinematográfica tradicional como el 2D ha quedado rezagada y de alguna manera no cuesta nada producirlo, ¿no? Porque de alguna manera ya se tiene más acceso a eso. En cambio, lo pro de ahorita sería, wow, estar en casi que ¿cómo explicarlo? O sea, es una cuestión así como que estar a la vanguardia de las cosas, ¿no? Entonces, mientras más pasa el tiempo, entonces, por ejemplo, en el caso del Rey León, es lo último que ha tenido como bastante recepción, pero entonces vienen otras películas más allá de eso que están... Inclusive, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención con respecto a la evolución, y nosotros lo podemos evidenciar dentro de la tecnología, lo que han sido los videojuegos, ¿no? Los videojuegos es una manera, digamos, de 2D, o mejor dicho, de animación que se ha creado desde los años 30, 40 hacia acá, por decir algo, ¿no? Exacto. Que sin embargo ahorita tú encuentras estos desarrolladores de videojuegos, wow, lo encuentras con una casi que una personalidad impresionante dentro del mismo juego. Entonces ahí tú ves lo que es la evolución de la cosa. Entonces, la animación... Incluso, ok. Sí, te escucho. Ok. Incluso la animación 2D queda rezagada precisamente por el auge, digamos, tecnológico. Ese es el gran problema, ¿no? Si alguna escuela todavía mantiene esa postura de lo que es, digamos, el dibujo tradicional, como en el mismo arte, por ejemplo, que ya yo dentro de lo que es la parte de artes gráficas, expuse varias cosas, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Y para ese momento había un auge de lo que era, por ejemplo, el mesotinta, el puntillismo, o sea, que cosas que tú realizabas y que en ese momento eran, oye, tú lo podías exhibir y te lo recibían. Pero ya con la entrada digital ya es otra cosa, pues ya, oye, ya es difícil exponer, ya es difícil, la gente no busca eso, ya la gente, oye, queda así como que, wow, dentro de lo que es la parte de un museo, ya la gente no está interesada en lo que es el trabajo manual, sino que el trabajo digital. De algún modo, la animación hoy por hoy se ha vuelto como en el cine, ¿no? En la industria del cine, como esa vara de medir a nivel tecnológico. Hoy por hoy creo que es uno de los puntos, de las características que tiene la animación dentro de la industria. Y un ejemplo también que podemos mencionar acá, que precisamente ahí sí es un poco de la animación 2D, si pues nos explicas un poco, es precisamente esta película muy comentada, ganadora del Oscar, Spider-Man, Spider-Verse, que de hecho, que incluso, a pesar de que fue en 2D, mantuvo como esa esencia de lo que eran los cómics, y bueno, ya se está diciendo que la segunda parte va a ser algo totalmente... bueno, apoteósico, va a ser una innovación completamente diferente a nivel del 2D y eso fue algo que creo que realzó mucho ese interés por la animación. Sí, yo te digo una cosa, siempre Hollywood busca esta cosa, ¿no? Esto es como una moda, normalmente siempre va a ser como una moda, ¿no? En el sentido de que vienes de los vintage y después entonces vas a una cosa más, oye, más elaborada. Sí, exacto. Entonces vuelves a unir eso, ¿no? Y yo creo que de alguna manera siempre caemos en lo mismo, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, oye, se está haciendo, Hollywood hace eso, bueno, pero está recurriendo a lo mismo del 2D de hace 20 años atrás, de los años 90, por ejemplo.
hasta finales del comienzo de este siglo, hasta los 2003, 2004, que es que se va como que sacando el 2D. Sin embargo, sigue siendo, a pesar de que es 2D, sigue siendo tecnología, ¿no? Porque no solamente trabajan con unos softwares muy poderosos, sino que aparte de eso, ya no es un dibujo manual con un lápiz, un papel, Claro. una tabla donde se ilumina, sino ya son con tablas digitalizadoras muy potentes. Entonces, Claro, tú dices, se bueno, pierde un poco la esencia en ese aspecto. exactamente, exactamente. Yo lo diría de esa manera. A mí me pareció interesantísima esa película, de verdad, por la cantidad digamos que ellos quisieron rescatar esa esencia, pero hay una cantidad de movimientos gráficos allí que se están utilizando ahorita, el motion graphic, se utiliza muchísimo lo que es la parte de diseño digital a través de Photoshop, ¿sabes? Esa cosa ya supera, digamos que está como en un 2D de altísimo nivel, ¿no? Porque ya no es como antes, ¿no? Y que todavía, por ejemplo, la industria japonesa mantiene todavía eso. En una entrevista Con no el hace mucho que anime. pude escuchar, exacto, en una entrevista no hace mucho de estos realizadores de una industria de anime, todavía utilizan las tablas y todavía utilizan esas grandes cámaras para capturar las fotos y todo esto, ¿no? Todavía lo utilizan. Pero ¿qué hacen ellos? Bueno, el main painting que tienen ellos es un poco más elaborado, como más artístico, lo que buscan, o sea, buscan mantener la esencia del arte dentro de lo que ellos buscan, ¿no? A diferencia Exacto. de Occidente, que lo que busca es llamar la atención visualmente, que eso siempre va a ser así. Eso dentro de la industria cinematográfica o de la industria visual, de las artes visuales, va a funcionar de esa manera. Tienes que llamar de manera inmediata lo que es lo visual para que puedas vender. Si no, para ellos no tiene sentido. Exactamente. Bueno, por acá tenemos un comentario, todo un arte, cada quien está en un departamento y ahora que hay más herramientas se mejora la calidad, pero genera más dedicación. En el caso del cine venezolano, ¿no? Hablar un poco acerca de nuestro cine, Mauro, creo que es fundamental tocar una película como Misión H2O, una película bueno, ha tenido una grata receptividad internacionalmente de Amazonia Films, que se dice que incluso esta película iba a llegar, no sé si tú tendrás alguna información al respecto, junto a Caporito, que eran consideradas las dos primeras películas de animación, Caporito, el guardián de la montaña, era la otra película. No sé si conoces algo al respecto sobre eso, si en relación a su estreno, tienes alguna información sobre ese proyecto. No tengo ninguna información. Por ejemplo, bueno, yo trabajo dentro de lo que es la gerencia del laboratorio del cine venezolano, que pertenece al Okay. SENAC. He tenido contacto con la gente de Villa del Cine y de verdad no. Sí vi la película en su estreno de H2O, me parece bastante buena, digamos, dentro de lo que cabe el sentido del profesionalismo. Sin embargo, siempre uno tiene que ser crítico, ¿no? Claro. Porque, digamos una cosa, lamentablemente, y lo voy a decir desde mi perspectiva, no sin involucrar a mucha gente ni nada por el estilo, de mi perspectiva, el cine venezolano tiene que dejar de ser un cine élite, en comienzo, ¿no? Eso. Y en segundo lugar, crear, digamos, una pedagogía de lo que es el cine venezolano, una pedagogía de lo que es la enseñanza del cine para nosotros tener, por ejemplo, una calidad de diseño en cuanto a la animación 2D, como la ha tenido Argentina, como la ha tenido México, como la ha tenido Cuba, como la ha tenido, por ejemplo, Francia, ¿no? Que tiene su propia forma de crear animación. Y que aquí en Venezuela hay talento, hay talento, hay talento. Solo que hay una cosa que yo siempre critico dentro de lo que es la enseñanza, primero la pedagogía,
y segundo, que nos enseñaron dentro del cine venezolano a tenerle miedo a lo que es trabajar un proyecto propio, ¿no? Porque de alguna manera nos enseñan que el financiamiento tiene que ser por parte de tal o cual, ¿no? Y no desde uno propio cuando uno comienza desde esta forma. Yo, desde mi punto de vista como pedagogo y como profesor dentro de las artes visuales, siempre trato de involucrar a los muchachos que comiencen desde su propio sueño, o sea, que su sueño se convierta en algo tangible y que no le tengan miedo a lo que en un principio lo hizo Argentina, en un principio lo hizo México, en un principio lo hizo Cuba, con estos diseñadores, lo que hizo Francia en sus comienzos, de trabajar digamos, la producción de animación, y puede que crea, puede que tenga auge, puede que digamos, tenga una evolución, ¿no? Exacto, le Yo te ves digo futuro a la sinceramente, animación acá en Venezuela, a por la industria supuesto, audiovisual. no, no, por supuesto, con una buena enseñanza, y te lo digo sin, hay buenos animadores aquí, hay gente que realmente ha realizado animaciones aquí, hay gente que ha trabajado para Hollywood, hay gente que ha trabajado para grandes productoras, hay gente que ha hecho buenos trabajos fuera de aquí, pero que lamentablemente en Venezuela no hay ese incentivo, digamos, para de alguna manera construir un buen, digamos, un buen producto, tanto artístico como H2O. A mí me parece que por todo lo que involucró y el momento que llevó el guión, y todo lo que se hizo y todo, a mí me parece que a pesar de ser una buena producción, para el tiempo en que nosotros estamos y para el software que se han utilizado, de alguna manera faltó mucho. No la critico de mala manera, ¿no? Sino digo, es como una crítica constructiva, ¿no? Mientras una película como esa, con esos tipos de gráficos que se utilizaron, con ese tipo de movimientos un poco mecánicos que se utilizaron, quedó por debajo de una de las películas como Las Mellizas, y no por comparar, ¿no? De la película francesa en los movimientos son fluidos, los movimientos tienen una actuación, los movimientos tienen una cantidad de cosas, a diferencia de los movimientos que tiene H2O, que son un poco mecánicos, a diferencia del background que es un poco mecánico, ¿sabes? Con una cantidad de personas que trabajan muchos software libres aquí muy poderosos. Y a mí me ha sorprendido muchísimo a muchos estudiantes que yo he tenido que tienen una capacidad de construir background y escenografías tridimensionales que quedan, que tú dices, wow, pana, ¿qué hace? O sea, son una cantidad de cosas, ¿no? Y que esa muchas veces no se toma en cuenta. Yo te lo digo porque de alguna manera estoy involucrado en eso, ¿no? Uno lo ve y uno dice, oye, ¿qué pasa aquí? Mira, hay que luchar muchísimo contra la forma elitesca de las cosas aquí, que es lo que uno busca, ¿no? Claro, además que la Y nada, autocrítica siempre, ¿ok? Es importante para el crecimiento también de cualquier industria, ¿no? Por lo menos este domingo, para casualmente, ¿no? El segundo largometraje animado llegará a la gran pantalla, bueno, no a la gran pantalla, a la pantalla chica venezolana Pequeños Héroes. Para los que estén interesados, a las 6:30 será transmitida por Vive TV. Este domingo 5 de julio veremos cómo será el resultado, y esperando que algún día se pudiera concretar este proyecto en el caso de Capurito, que era otra película que se venía trabajando. Incluso hay material en internet, ¿no? De los detrás de cámaras, de todo el sí, sí. proceso que se venía haciendo en términos de rodaje, bueno, no de rodaje, de producción, de preproducción, incluso las voces. Precisamente un punto también que es muy importante, ¿no? Hoy para tocar en esta grata tertulia, Mauro,
los efectos especiales, ¿no? Que es que también nos pudieras comentar un poco al respecto. Eh, Vamos a hablar en el caso, a mantenernos, no, en el caso del cine venezolano. ¿Cómo ves, no, esta área dentro de nuestro cine puntualmente? Y digamos que Mira, también un análisis similar a lo que acabas de hacer en el tema de la animación, las nuevas generaciones, las nuevas escuelas, cómo se están preparando para lo que es este rol que con el paso de la tecnología, más allá de que en Latinoamérica, en Venezuela, sea un cine más ligero, por decirlo así, con buenas historias, pero quizás de menos presupuesto, es un punto importante que en muchas producciones las hemos visto. mira, fíjate una cosa. En los últimos tiempos, Venezuela así ha tenido un avance bastante considerable y digamos que tiene, dentro de los efectos visuales, ha sido importante, ¿no? Yo creo que Venezuela de alguna manera ha tenido algunas entradas bastante, mi punto de vista, bastante exitosos en algunos efectos dentro de algunas películas, ¿no? Sin embargo, todavía te digo que queda mucha gente rezagada dentro de lo que es la industria venezolana con respecto al avance tecnológico, ¿no? Queda muy... y perdonen la palabra, y disculpa si ofendo a algún, algún colega por allí, queda muy dinosaurico dentro de eso, ¿no? Yo hace bastante tiempo, no voy a decir el personaje, estuvo una pequeña tertulia y una pequeña discusión con respecto a los efectos visuales tecnológicos y los efectos visuales prácticos, este amigo se decantaba mucho porque es un hombre que ha trabajado durante muchos años dentro de la industria venezolana aplicando efectos especiales. Pero el problema de aplicar los efectos especiales es que te quedas en el tecnicismo y no avanzas. Y entonces, wow, es como ¿A qué no nos darles... referimos con tecnicismos? Digamos, por ejemplo, el tecnicismo me refiero a esa forma de hacerlo de tal o cual manera y que no vayas un poquito más allá a la invención, a lo que es a lo que es la parte sino a la practicidad que sirve para tal escena. Claro. Y Pero digamos que no por trabajar ejemplo, por libreto, o sea, por una, ya por un, digamos que trabajar de manera muy cuadrada, ¿te refieres? a eso me refiero, ¿no? Entonces, en estas últimas películas que yo he visto, por ejemplo, hay mucha gente que ha criticado la película del Libertador, el de Roque Valero, no que ahí se hicieron unos efectos especiales, a mí me parecieron que estuvieron bastante aceptables, además que la Villa del Cine había estado trabajando dentro de lo que es esos efectos especiales bastante, con gente muy profesional, ¿no? Mi respeto para la gente que trabajó allí, de verdad que trabajaron muy bien. Pero comparando y hubo mucha gente que comparó esos efectos especiales de la película de Roque Valero con la película de este otro muchacho, el Libertador, que se hizo en Estados Unidos. Se me olvidó el nombre del pollo, disculpa De que Edgar Ramírez, la Edgar Ramírez, ¿no? coproducción Entonces la gente... venezolana-española. Exactamente. Entonces, a mucha gente compara muchas veces ese tipo de cosas, ¿no? Comparaba los efectos especiales que se hacían en uno y los efectos especiales que se hacían en el otro. Claro, el avance tecnológico de una no es comparativo con el avance que apenas está comenzando por otro, ¿no? Primero porque en Venezuela todavía no existe, digamos, ese amor hacia ese tipo de cosas y ese apego a ese tipo de cosas, sino que también falta un poco dentro de lo que es la parte, digamos, de nueva tecnología con respecto a los software. Venezuela crear su propio software, Venezuela crear su propia industria de animación, digamos, en ese sentido. Y que de alguna manera nosotros apenas estamos en pañales en eso. Pero yo confío de que la nueva generación que está saliendo, que está como ávida de ese tipo de cosas, comienza a construir. Porque tenemos a la facilidad, Luis, y yo digo
de verdad lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, software libres que nosotros podemos utilizar, que podemos crear grandes cosas con eso. Tenemos una escuela, por ejemplo, como la de Cine TV, tenemos la escuela, otras escuelas que también están involucrándose dentro de lo que es la tecnología y que de alguna manera hay que aprovecharla. O sea, no podemos de alguna manera dejarnos, quedarnos en el pasado con ese tipo de cosas y no avanzar más allá, no avanzar a crear, a sentir que nosotros podemos avanzar, que Venezuela puede avanzar dentro de lo que es y sobre todo dentro de lo que es la industria cinematográfica. Hay una película que también se utilizaron muchos efectos especiales, que fue Blindados de Carlos Mata, creo que es. Se utilizaron efectos visuales. Pero yo digo una cosa, o sea, la industria venezolana tiene que de alguna manera romper con esa cuestión de estar limitándose solamente a el cine de manera, digamos, para realizarlo. O sea, es una de las cosas que yo critico, ¿no? Porque nos hacen creer que somos realizadores audiovisuales, cuando nosotros realmente somos creadores audiovisuales. Que eso debería estar en la palestra, que los profesores deberían incitar a los muchachos a crear, a construir y no a realizar, Sí. ¿no? Porque Por lo menos en el caso de la animación es crear desde cero un mundo, ¿no? O sea, a exactamente. diferencia por lo menos lo que puede ser la ficción, que ya tú tienes ciertas referencias, o sea, una locación, el actor. En el caso de la animación es crear desde cero. Exactamente, Luis, exactamente. Yo creo que Venezuela, esta cuestión que está sucediendo ahorita, debe avanzar hacia eso. Debe. Bueno, al parecer tuvimos acá un pequeño bajón de conexión, amigos. Bueno, gracias antemano a todos los que están conectados. Recordemos que estamos hablando con el profesor. Sí, que hubo una pequeña bajón de conexión. Ok. Sí, está como un poco intermitente ahí la señal. Sí, te estoy viendo un poco pixelado. Me imagino que es Sí, porque baja un ahorita poco que la... ya regresaste. Ok, sí, que te estaba viendo un poco pixelado también, ¿no? Sí, Dice como que se bueno, corta un poco. como dicen, el pan de cada día, ¿no? Con el tema de internet a veces es complicado. Lamentablemente. Pero, como te iba diciendo, no, Venezuela ahorita, por ejemplo, que están en estos momentos, yo creo que debe evolucionar. Debe evolucionar no solamente en lo que es el cine digital, Ok, sino que debe evolucionar todo, sobre todo lo que es la animación. Porque ya tenemos la tecnología, Luis, tenemos los software, ok. tenemos las escuelas y hay profesores para ello. Entonces, de alguna manera, nosotros que tenemos que romper esa barrera y convertir a Venezuela, digamos, evolucionar dentro de lo que es eso. Y ya basta bueno, no ya basta, ¿no? ¿Consideras que hoy por hoy Sino, hace falta inversión, ¿no? Digamos, bueno, en términos de tecnología también, o sea, seguir invirtiendo en términos de tecnología con nuevos equipos, con, bueno, no sé, con cromas, bueno, cualquier cantidad de cosas. Si nos puedes conversar al respecto, ¿crees que hoy por hoy debe seguir habiendo, bueno, debe existir una inversión fuerte en temas de animación y efectos especiales acá en Venezuela? sí considero que sí. Estoy de acuerdo con todo eso. Porque de alguna manera Venezuela, como te dije, debe romper ese esquema de la vieja escuela. Y debe Claro. sumarse a una nueva escuela, a una escuela con mayor capacidad, digamos, tecnológica, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba viendo una entrevista con un noruego que acaban de inventar lo que se llama Pixomodo. Ya lo que es el chroma key ya quedó obsoleto. Ya es una pantalla
LCD, con 4K detrás del actor y con uno de estos software como por ejemplo Nuke, Cinema 4D, entonces que ya de alguna manera hacen como una especie de trabajo, digamos, de background, y ya no es la necesidad de perforar el chroma key, sino que Pixomodo se encarga de alguna manera de grabar una cinta en digamos, en un background tecnológico ya creado y hecho de manera digital que se parece casi que a un mundo real, ¿no? Claro. Entonces ya no es la necesidad de crear ese tipo de perforar un chroma key. Yo pienso que Venezuela de alguna manera tiene que ir Ajá, te escucho. Es que se corta. Sí, sí, hubo ahí un salto igual. Sí, te escuchábamos, Mauro. Que Venezuela de alguna manera sí tiene que invertir muchísimo. O sea, sobre todo las escuelas, independientemente si el Estado otorga o no otorga una ayudantía, yo creo que las escuelas de alguna manera tienen que luchar por invertir dentro de su estatus de cosas, ¿no? Claro. Lo que es la parte digamos, tecnológico en cuanto a la animación, en cuanto a la creación 3D, en cuanto al manejo de software libre, en cuanto al manejo o la creación de software aquí. Fíjate una cosa, a mí me impresiona muchísimo, no sé si en Venezuela no conozco una que trabaje dentro de lo que es la industria, por ejemplo, de la animación 3D. Tengo entendido que hubieron 2 o 3 personas, estudiantes venezolanos que estuvieron trabajando en una de estas películas llamada Avatar, que fueron los que estuvieron a cargo junto a un equipo inmenso de crear las montañas flotantes y todo eso. Algo totalmente novedoso, ¿no? En términos de efectos visuales, Sí, claro, exacto. de producción Exactamente. cinematográfica. Exactamente. Y yo creo que muchas de las escuelas de cinematografía deben apuntar también hacia eso. Hace como unos 3 días estuve viendo una entrevista de un colombiano que trabaja con uno de estos productores españoles que trabajaron dentro de lo que era la parte de las películas de los Vengadores, estuvieron en Hulk, estuvieron en estas películas hollywoodenses que ellos se encargaban de alguna manera de la creación de background, de la creación. Y una cosa interesante que él decía, que él realmente era creador de efectos especiales a través de las matemáticas. Y a mí me parece algo novedoso porque es la creación él decía que, bueno, si él utilizaba la física, las matemáticas, él trataba más o menos de combinar algunos algoritmos que daba la sensación de que ese humo que estaba allí existía realmente. Y yo creo que de alguna manera Venezuela tiene que apuntar hacia eso, ¿no? A mí, yo en matemáticas, de verdad que soy muy malo, ¿no? De verdad que te lo digo. Los míos son las artes. Pero qué interesante eso, ¿no? De que él a través de algoritmos pueda crear la sensación de que las gotas que caen, de que el humo que está allí, de las explosiones que están allí, son reales, ¿no? Sí, Y tú totalmente dices, asombroso como en esta área, ¿no? Algo que quizás en otra época era impensado, pero ahora con el tema tecnológico, con la evolución, con, bueno, la innovación de esta industria, es posible, ¿no? Eso que tú nos comentas. Por acá Jenny nos dice que me escucha un poco bajo. Yo quiero que por favor ustedes, bueno, si pueden un manito arriba, si me escuchan bien, si no me escucho bien, no sé cómo me escucharás tú, Mauro. Si me no, puedes yo te hacer escucho llegar esa perfecto, perfecto. información. Buenísimo. Por acá, bueno, Erika nos dice son pantallas inclusives LED que tienen altísima resolución para generar ambientes muy reales. Bueno, Mauro, antes de ya cerrar esta tertulia, definitivamente muy interesante todo este mundo, sobre todo creo que es muy importante, ¿no?
en Venezuela, que la gente aprenda a explorar, bueno, este mundo quizás poco conocido de la animación, de los efectos especiales, algo muy apasionante. Si nos puedes, a tu criterio, ¿no? Algunas referencias de quizás películas venezolanas que hayan trabajado bien ese aspecto. No, no digamos que la animación, porque no hay mucho a nivel de largometrajes, pero en efectos visuales, nos mencionabas por lo menos el caso de la película con Roque Valero, creo que otra en el caso de Villa del Cine que aplicó y que fue un proceso bastante largo, pero creo que los efectos fueron rescatables, fue La Planta Insolente. Si nos puedes dar algunas referencias de las que tú consideres que han hecho un buen trabajo, ¿no? Mira, En términos mira, de efectos visuales. mira, por ejemplo, Azul es una de ellas. Hay una parte que me encanta que es la moneda que va al aire, un logro excelente. Y precisamente, no sé si por los comentarios que me hicieron, creo que uno de los que trabajó anteriormente, de estos muchachos que estuvieron en grandes películas de Hollywood, trabajaron a ese efecto. Las nuevas películas de ahorita, por ejemplo, en el caso de Blindados, también tiene unos buenos efectos especiales. La Casa del Fin de los Tiempos también, digamos que se rescatan muchos efectos allí que son interesantes, ¿no? Sí, Y, estéticamente muy llamativas esas películas que mencionas. exacto, exactamente. Y, por ejemplo, en el caso de Infectados también, ¿no? Infectados también hay que darle bastante mérito a esa película porque de alguna manera tiene no solamente efectos visuales computarizados, sino también efectos visuales digamos, de maquillaje, ¿no? Efectos Exacto. visuales con prótesis y eso. Que eso es una cosa que yo te digo sinceramente, Luis, y que hemos estado conversando, y que he estado conversando muchísimo con María Cristina, para rescatar eso dentro de lo que es un proyecto que se tiene en la Escuela de Cine. Para ir rescatando esa parte de lo que son los efectos visuales perdón, para, para prótesis, ¿no? En el caso de crear, por ejemplo, maquillaje, eh, la palabra es prostéticos, algo así, ¿no? De crear con Okay. ese tipo de cosas, ¿no? También conversando con un buen proyecto que lo que tiene que ver con lo que es la parte de diseño de interiores, digamos, para background, de efectos visuales a través computarizados, ¿no? Que hay un software que son realmente, que son muy software que son libres y que se puede trabajar, ¿no? Que no tengamos oye, que la escuela que tenga que pagar una licencia para estos grandes, ¿no? Pero conversando con ella, yo creo que de alguna manera la escuela va a rescatar eso. De alguna escuela, la escuela, y por supuesto, invitamos a esos estudiantes, a esos muchachos jóvenes que se encuentran ahorita, digamos, desde sus casas, a que de alguna manera se suman a esta iniciativa que está tomando la Escuela de Cine y Televisión dentro de su parrilla digamos, de Sí, talleres. Esto, okay. sí, es que se corta y no te veo muy problemita, ¿vale? Sí, que por Y acá que, María Cristina nos comenta de Stuart Rivas, egresado de la Escuela de Cine y Televisión, Efectos Especiales de ASU y luego además de la Academia, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela, CAF, que de hecho tuvo muy buenos comentarios, esa presentación, ese trabajo. Así que bueno, creo que más, no está de más la felicidad de Stuart por ese logro. Hablar en el caso de la exacto, escuela, creo que no podemos hablar de la animación si no mencionamos películas de cortometrajes de la Escuela de Cine